Una vez tenía hambre, mi gente, hambre. Iba saliendo, creo que en horas de recreo, no aguantaba el hambre. Y cerca de mi escuela estaba cursando, creo que unos estaban en noveno, sí, noveno. Tenía hambre. Y cerca de mi escuela había, creo que ya no existe, unas matas de mango. Y yo me iba para allá a ver si conseguía mango. Y no era temporada de mango. Y encontré apenas un pedacito. O sea, un manguito, o sea, encontré uno. Ya estaba ya el mango lo había mordido. Y un pedacito. Pero ya lo había mordido ya. Pero tenía hambre. Yo lo que hice fue agarrarlo, limpiarlo y me lo comí. Pero eso no me desmotivó. El hambre, el cansancio, el dolor de cabeza, me dio como que más fuerza para seguir estudiando, para lograr mi carrera. Y así lo logré, gracias a Dios. Mientras mi mamá también, por otro lado, buscaba, por lo menos para tener algo que comer al momento de llegar a la casa. Ella vendía dulce de leche, vendía dulce de ajonjolí. Ella caminaba, no caminaba 2 o 3 kilómetros por otro lado, ella también caminaba. O sea, yo hacía el esfuerzo, el sacrificio de estudiar, y mi mamá por otro lado, ella hacía el esfuerzo y el sacrificio de buscar para poder comprar 1 kilo de arroz, para poder, por lo menos para tener algo que brindarme al momento de llegar a la casa. 7, 8, 9 de la noche. Entonces, familia, sí se puede. Apoyen a sus hijos a que sigan estudiando. De pronto, como les digo, sí se les van a abrir las puertas. Van a tener otro pensamiento. Van a poder motivar a sus hijos. Van a poder aprender a planificar su familia. Aquí la clave es el estudio. Es el estudio, familia. Aquí estoy, pues, caminando. No es nuevo para mí. Toda la vida he caminado. Pero gracias a Dios tengo una profesión. Y no me avergüenzo de mi lengua materna. Yo hablo mi guayuna y creo que pues yo me atreví. No sé si fui la primera persona en traducir el himno en mi escuela, pues en mi escuela, pues intenté, hice la traducción, pues después fue que me di cuenta que había